Buenas tardes, doctor Abad. Dentro de las tareas asignadas asincrónicas se encuentra la tercera respecto al papel del juez en el proceso. Este análisis tiene que ver con un video del doctor Joan Pico I Junoy respecto al juez y la prueba, una historia mal contada. El video trata en sí sobre la errónea recepción del brocardo Iudex judicare debet secundum allegata et probata not secundum conscientiem y su repercusión actual. Brocardo que es el principal y el correcto. El expositor relata respecto al garantismo y al publicismo y su contraposición. El primero sobre el doctrinario Franco Cipriani y su negación de iniciativa probatoria del juez bajo la excusa del garantismo. Y contra esto, el publicismo sobre Michele Tarufo respecto al activismo del juez a través de la prueba. Los argumentos tradicionales que contraría a la iniciativa probatoria del juez civil son el carácter privativo del objeto del proceso, incompatibilidad con el derecho a la prueba que le pertenece a las partes y no al juez, la destrucción de la carga de la prueba, sobre el activismo del juez, la vulneración de la igualdad de las partes y las infracciones de la imparcialidad judicial y la tradición jurídica. Esto quiere decir el juez que tiene que sentenciar según lo alegado por las partes. Respecto a todos estos argumentos, el expositor enfatizó sobre la tradición jurídica. Iudex iundicare debet ius allegata et probandum partium. El juez debe decidir de acuerdo con lo alegado y lo probado por las partes. La tradición recoge solo el deber de la congruencia de las sentencias, impidiendo el conocimiento privado del juez. Nunca se pronunció sobre la mayor o menor iniciativa probatoria. Esto tiene que ver respecto a si el juez tiene o no la capacidad de analizar por sí sola de manera privativa las pruebas y lo alegado por las partes. Hace tres cuestiones muy importantes del expositor. La primera es ¿cuál es la verdad histórica? Iudex unicare debet secundum allegata et probanda et not secundum conscientium es la principal la verdadera historia. El juez no puede tener ninguna iniciativa probatoria, es decir, no puede sentenciar sobre su conocimiento privativo, sino sobre lo que ha alegado, discutido o probado en el proceso. Esto tiene que ver con la congruencia. El juez no puede emitir una decisión o un análisis respecto a lo que no probaron o ampliarse a lo que, más allá de lo que han pedido. O inclusive no señalar o no pronunciarse respecto a algún punto pretendido. Estos son los vicios de congruencia que también se maneja en el Ecuador. El juez atiende a la fe de las pruebas para emitir su vox veritas, que es la decisión dentro del proceso. Esto tiene relación a que el expositor determina que el juez debe imparcialmente revisar y analizar bajo su sana crítica, convicción, experiencia, la fe de las pruebas y lo que han aportado en el proceso las partes. La segunda cuestión que relata el expositor es quién empezó a contarla mal y hace un análisis histórico respecto a que en Alemania Adolf Bach señala que el juez debe resolver sobre lo alegado y probado por las partes. Este doctrinario, a su vez, alemán, lo transfiere a sus discípulos Hewell y Smith, y en Italia, Chovenda señala que el juez debe resolver sobre lo alegado y lo probado por las partes. Como se puede analizar, el principal la verdadera historia es justamente lo que se puede apreciar en pantalla. Esa es la verdadera historia. Pero conforme han pasado los años, se modifica esto y es por eso que el expositor lo llama justamente el análisis probatorio de la prueba, el juez y la historia mal contada. Stein es quien determina y emite la máxima del conocimiento privado del juez y queda del concepto de la máxima de la experiencia que debe tener el juez a fin de analizar la prueba y lo alegado por las partes. Toda esta historia, el expositor también relata que Italia lo copió a Alemania y crea su Código de Procedimiento Civil italiano. España, a su vez, copia a Italia y crea su LEC, la Ley de Enjuiciamiento Civil, y Latinoamérica, a su vez, copió a España y es la consecuencia de nuestras leyes. Como tercer punto, y para cerrar su exposición, determina qué pretendió con ello. La historia mal contada condiciona nuestras actividades y tiene repercusión práctica porque se cristaliza en las leyes. El legislador, quien es
llamado a crear leyes a través de la historia y a través de la doctrina, ha creado las leyes según la legislación comparada, como se ha mencionado, se traslada este conocimiento a través de ciertas doctrinas de Europa y llega a Latinoamérica, y es justamente el reflejo de lo que nosotros tenemos y cómo se analiza el juez o cómo analiza el juez en la prueba frente a los diferentes casos. Siempre hay que contrastar la información que se da si se quiere evitar deformaciones de la realidad, y siempre hay que esforzarse en buscar la realidad. Esto es un pequeño reflejo de lo que actualmente la autoridad jurisdiccional emite a través de sus sentencias. El juez tiene la posibilidad de analizar la prueba aportada. Si existe algún vacío probatorio, pues puede solicitar prueba adicional a fin de corroborar o de completar la idea, pero no es el llamado a solicitar prueba nueva o nueva prueba a fin de justificar ciertas pretensiones o llenar ciertos vacíos que no fueron alegados por las partes. Acá existe, si bien el proceso, el jura novit curia a través de las garantías jurisdiccionales, pero al juez no está permitido a través del jura novit curia cerrar brechas de los hechos o generar prueba que satisfaga las necesidades o las pretensiones del accionante. Lo único que puede hacer a través del Jura Novit Curia es justamente llenar vacíos a través de lo que corresponde en derecho, si es que no es alegado por una de las partes, y en ciertos procesos y en ciertas materias. Por tanto, el expositor determina que el juez se ve impedido de solicitar prueba para llenar vacíos que no fueron alegados por las partes, pudiendo inclusive viciar de ciertas incongruencias en su decisión. Por ende, el juez debe estar claramente, debe tener claramente lo que analiza, lo que pretende y lo que resuelve, de conformidad a lo alegado por las partes y en especial sobre la verdadera historia. La verdadera historia que se resume en el Iudex Unicari debet secundum allegata et probata et not secundum conscientim, que justamente prohíbe que se extienda más allá de su sentencia, evitando vicios de congruencia. Muchas gracias, doctor.